Este esfuerzo conjunto se lo demos hoy a todo el mundo, como hemos dicho, y especialmente agradecemos aquí la presencia de tantas pacientes y tantos familiares que en el día a día están llevando su esfuerzo por encontrarse mejor, por actuar frente a esta enfermedad. Hay muchos pacientes hoy aquí, hay muchos profesionales, muchos compañeros. Quiero agradeceros a todos que estéis hoy aquí apoyando este esfuerzo conjunto con el Colegio de Médicos y la Asociación Española contra el Cáncer. Las entidades que nos han apoyado son el colegio, la fundación que nosotros mismos hemos creado, Actitud contra el Cáncer, y el grupo Creamos Lazos frente al cáncer de mama, Asociación Española contra el Cáncer, el grupo SOLTI de investigación en cáncer de mama, los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela Andaluza de Pacientes y la Sociedad Española de Oncología Médica. En el programa vamos a seguir una primera mesa redonda y a continuación una conferencia que va a ser impartida por el doctor Aleix Prat, que es jefe de servicio del Hospital Clínic de Barcelona e investigador de los institutos IDIVAPS y VHIO, el BIO de Barcelona, y de reconocido prestigio a nivel internacional. Voy a hacer una pequeña introducción a la mesa de hoy con una serie de puntos. He querido dividir los aspectos más importantes en 8 puntos que en realidad se quedan condensados en 3. Estos 3 puntos son básicamente ¿por qué tenemos tanto miedo al cáncer? ¿Cuáles son lo que vemos como amenaza en el cáncer, lo que más sentimos como amenaza en el cáncer por parte de la población? ¿Qué posibilidades, qué ha cambiado el cáncer en nuestros días? ¿Cómo estamos ahora mismo en relación a hace tan solo 20 años, por ejemplo? ¿Y qué es lo que podemos hacer por nuestra parte para actuar frente al cáncer? En el panorama emocional que es este miedo que tenemos, este miedo está fundamentado. Realmente en este siglo pasado, pues aunque la medicina ha avanzado mucho y no podríamos estar donde estamos ahora si no hubiera sido por un progreso que ha habido durante un siglo, realmente la connotación social del cáncer no ha prácticamente variado. Me gusta poner esta imagen de un libro de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, que es de principios del siglo XX, en el que se describe como un paciente que aparentemente tenía un cáncer del tracto digestivo superior, su familia y la sociedad lo deja a su suerte. Es decir, el cáncer, padecer un cáncer era un motivo de exclusión, es una enfermedad, de exclusión por parte del resto de la sociedad. Esto ha seguido así, incluso hasta hace muy poco tiempo. Una escritora americana magnífica, Susan Sontag, que también padeció un cáncer, ya lo describía y describió el cáncer como una metáfora, como algo ominoso que no se puede nombrar o que sirve simplemente para nombrar y para recordar todo lo malo. De hecho, hoy en día, aquí abajo he puesto una imagen de la televisión que casualmente tomé hace unas semanas en un debate de televisión. Un político hablaba de un partido político que estaba haciendo mucho daño a una determinada comunidad y decía que ese partido político era el cáncer de esa comunidad. Y si nos fijamos a nivel de prensa, a nivel de información, se sigue diciendo, tras una larga y penosa enfermedad, fulanito de tal ha fallecido. Y esto significa que el cáncer hoy en día sigue representando este miedo, sigue representando algo muy ominoso, de lo cual casi preferimos ni acordarnos ni pensarlo en ello. Pero esto porque esto tiene su fundamento en muchas cosas. La primera es la epidemia, aparentemente, que estamos teniendo de cáncer. Los tipos de cáncer más frecuentes en España son los cánceres de colorectal, en el conjunto de la población, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Y realmente algo espectacular y que ha salido en estos últimos días en la prensa, en todos los medios de comunicación, es cómo incluso las previsiones que había para el año 2020 se están cumpliendo ya 5 años antes.
¿Esto por qué es? Se atribuye a un factor poblacional, se atribuye a un factor de envejecimiento de la población, que por supuesto lo es, se atribuye a factores ambientales que no están, se van saliendo, factores ambientales, pero no están concretamente muchos factores ambientales perfectamente identificados. Y desde luego también hay algo, y esto es realmente positivo, se debe también a que hay mejores métodos diagnósticos. El cáncer, afortunadamente, se diagnostica antes, con lo cual el cáncer aflora antes en la población de lo que afloraba y, lógicamente, hay más pacientes. La noticia buena es que la mortalidad está disminuyendo. La mortalidad está disminuyendo tanto en hombres como en mujeres de una forma importante y sostenida desde ya principios de los años 2000. Y esta mortalidad que está disminuyendo fundamentalmente en cáncer de pulmón en hombres, porque se está empezando a tomar conciencia de las medidas de prevención, de dejar el tabaco, y está disminuyendo en el cáncer de mama en mujeres, gracias a los programas de diagnóstico precoz y a mejores tratamientos. Pero hay factores alarmantes, y uno de los factores alarmantes que hay es cómo está subiendo la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres. Tanto es así que en algunos países, como en Estados Unidos, ya supera la mortalidad por cáncer de mama. Y en Europa, si os fijáis aquí en la gráfica, está ya muy próxima al cáncer de mama, la mortalidad. Indudablemente, para esto hacen falta medidas de prevención. El tabaco es un factor de riesgo altísimo y más que demostrado. Con esta disminución de la mortalidad y el aumento de la incidencia, lo que está habiendo ya es un aumento de la prevalencia. Cada vez hay más personas con cáncer que conviven con cáncer y que llevan una vida, muchas veces, en la mayor parte, en una gran mayoría de casos, llevan una vida compatible con las actividades de la vida normal. Esta es la buena noticia, que la mortalidad disminuye, que hay más pacientes, pero al mismo tiempo hay una obligación social y una obligación institucional y profesional de actuar frente a todos estos supervivientes. ¿Por qué está pasando esto? Pues hay avances en el diagnóstico y en el diagnóstico precoz se ha hecho mucho y se continúa haciendo mucho. Es muy importante las campañas que desde estos últimos años están empezando en el cáncer colorectal, en el cáncer de mama lleva ya muchísimo más tiempo, en el cáncer de cuello de útero. Esto forma parte de uno de los puntos del decálogo europeo frente al cáncer, acudir a los programas de diagnóstico precoz. Y esto es algo que las pacientes pueden perfectamente además transmitir a todo el resto de pacientes, el resto de población, que nadie deje de acudir a una demanda en un programa de diagnóstico precoz. No nos acordamos ya, pero lo que ahora nos parece normal, hace unos años no lo era. Hemos tenido avances tan importantes como el TAC. Antes lo comentábamos arriba. Los que tenemos ya unos años hemos estado haciendo diagnósticos de cáncer sin TAC, diagnósticos de cáncer de pulmón con radiografía de tórax, con tomografías. Es decir, el TAC ha supuesto un avance importantísimo. Hoy en día nadie, una persona joven de 30 y tantos, 40 y tantos años, no concibe que se haya estado haciendo la medicina sin hacerse un TAC. El TAC aparece a finales de los años 70, de hecho un premio Nobel, Hounsfield, fue un premio Nobel precisamente por sus descubrimientos y sus aportaciones en el TAC en el año 79, y lo que me ha gustado mucho es descubrir hace un tiempo que los Beatles tuvieron mucho que ver en la apuesta al alcance de la sociedad del TAC, porque invirtieron una parte muy importante de sus beneficios de la casa EMI donde ellos trabajaban. Entonces, me alegra mucho haber estado bailando el twist de los Beatles y que esto haya servido para que haya habido un progreso importante en el diagnóstico. La resonancia magnética, lo mismo, la resonancia magnética tampoco sabemos que hace 20 años aún no teníamos la resonancia, incluso menos. La resonancia contribuye mucho en el seguimiento de los tumores y tenemos avances nuevos muy importantes en el cáncer de mama, como la tomosíntesis, la resonancia magnética aplicada en la mama, que realmente suponen avances en casos concretos. No es que sea para todo el mundo, pero sí en casos específicos. Es decir, que está habiendo avances importantes en el diagnóstico y esto nos tiene que hacer sentir esperanzados.
Otro avance muy importante, ya más reciente de estos años, es el PET, es la tomografía por emisión de positrones. Sevilla fue la primera ciudad en España donde hubo un PET del Sistema Nacional de Salud que se puso en Virgen del Rocío en el año 2001. Es decir, hemos tenido avances que nos han supuesto una mejora tecnológica para el diagnóstico y el seguimiento del cáncer. Otro más importantísimo para las pacientes con cáncer de mama estoy nombrando simplemente algunos ejemplos. La técnica del ganglio centinela, que evita linfadenectomías que se ha visto que no son necesarias, que no importan en el estadiaje del cáncer de mama y que desde luego evitan el linfedema. Yo les puedo asegurar que las pacientes con linfedema realmente es un problema muy importante. Bueno, pues es otra medida que tenemos desde hace muy reciente, desde hace menos de 10 años. Y además en muchos hospitales todavía no están. Pero el cáncer, cuando hablamos de cáncer, que es una palabra que da tanto miedo, el cáncer es un conjunto de enfermedades, no vale decir cáncer. El cáncer significa que puede haber, dependiendo de las alteraciones específicas de cada cáncer, un montón de cánceres diferentes con unas perspectivas de supervivencia totalmente diferentes y con unas perspectivas de tratamiento también diferentes. Por poner un ejemplo, no me voy a extender mucho porque se va a hablar largamente luego de ello, en el cáncer de mama ha habido un avance tremendo en catalogar los distintos tipos de cáncer y catalogar la situación del cáncer de mama. En el cáncer de mama tradicionalmente hemos tenido un estadiaje clínico que tenía en cuenta la afectación, el tamaño del tumor, la afectación ganglionar y el grado de diseminación. Esta ha sido la clasificación que hemos hecho pues hasta hace muy poco. Según estos estadios se establecían unas estimaciones de supervivencia en función de los resultados, pero basados en una catalogación clínica. Bueno, pues ahora mismo, siendo esto útil todavía, siendo necesario hacerlo, ahora mismo tenemos unos subtipos específicos basados en las características moleculares de los tumores que, con independencia del estadio, hacen predecir el pronóstico y asegurar qué tipo de tratamiento es más o menos adecuado para ese tumor, de forma, lo vamos a ver también después, de forma que hay test genómicos que predicen la respuesta a la quimioterapia dependiendo de esta afectación molecular. Por eso tampoco vale hablar ya de cáncer de mama, hay que hablar de cáncer de mama con nombre y apellidos. Y las personas que estáis aquí lo sabéis. Lo mismo el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón hasta ahora mismo ha sido una entidad única. En cáncer de pulmón había un cáncer microcítico y un cáncer no microcítico. Y bueno, poco más se sabía de estos, que había adenocarcinomas y carcinomas epidermoides en los no microcíticos, pero no se diferenciaba mucho más. Ahora mismo ya hay una caracterización molecular del cáncer de pulmón que permite hacer tratamientos específicos dependiendo de las mutaciones que se encuentren. Las primeras son las mutaciones de EGFR, fue la primera mutación que se vio, después ALK, y hay muchos más ROS, hay muchos más mutaciones, aquí tenéis la lista que se pueden ver y que desde luego permiten unos tratamientos que hace unos años eran impensables. Pero es verdad que hay muchos avances, realmente hay avances en el tratamiento. En el tratamiento vienen por el genoma, el descubrimiento del genoma. El descubrimiento del genoma en la década de los 2000 y luego el proyecto del Atlas de Genoma Humano es el que ha hecho posible que realmente exista esta caracterización de tumores. Y esta caracterización de tumores hace que podamos determinar actualmente una serie de subtipos genéticos de tumores dependiendo de las mutaciones que se ven en los genes, las líneas de señalización que están alteradas, y estas mutaciones y estos subtipos genéticos son los que van a hacer posible una especificidad de tratamiento. Una especificidad de tratamiento que es realmente lo que se llama tratamiento de precisión. Esto que decimos, ¿es verdad que existe una oncología personalizada? Pues esta oncología personalizada viene precisamente desde el momento en el que en los años 2000 se empiezan a caracterizar cuáles son las características inherentes a las células tumorales, que básicamente son el poder de un crecimiento ininterrumpido, la capacidad de invasión, la capacidad de crear vasos. Hay hasta 6 modalidades de
alteraciones que las células cancerosas, que las células del cáncer tienen, que es la capacidad al final, la capacidad última de evadir el propio sistema inmunológico del organismo. Permanentemente en nuestro cuerpo se están produciendo alteraciones en las células, alteraciones cancerosas, y el sistema inmunitario está luchando contra ellas. Bueno, pues estas características son las que en algún momento determinado evaden esta respuesta inmunológica y hacen que el cáncer se produzca y el cáncer progrese. Esto es una publicación muy importante que hubo en el año 2000 de Hanana, que fueron los signos distintivos del cáncer, que luego ha sido mejorada y ampliada. Ha sido mejorada y ampliada realmente con muchas más especificidades para ver. Y les quiero poner aquí esta diapositiva para que vean cómo, en base a todas estas características distintivas y todos los tipos de las características distintivas, actualmente ya estamos empezando a tener la posibilidad de tratar adecuadamente no un tumor, sino muchos tumores. Vean que aquí está tanto el cáncer de mama como el colorectal, como el cáncer de ovario, el cáncer el melanoma, el cáncer de cabeza y cuello, que todos ellos, dependiendo de las vías de señalización de los genes que tengan alterados, que se han tipificado, van a tener un tratamiento específico. Esto es algo que está ahora empezando. Yo no digo que haya respuestas para todo, ni mucho menos. Para esto precisamente se necesita investigación, para seguir viendo y caracterizando esas alteraciones moleculares que al final van a ser unos marcadores, lo que se llaman biomarcadores, que nos van a hacer ver y comprobar qué alteración concreta se puede atacar en una célula, en un grupo de células, en un tumor, y ver también cómo evoluciona ese paciente con el tratamiento que estamos poniendo. Este es el futuro de la oncología y esto es por donde vamos a seguir progresando. Y para que tengan un par de ejemplos pequeños, ha habido realmente hitos que a los oncólogos nos han dado muchas esperanzas y muchas expectativas para seguir trabajando. El primero fue, el primer fármaco diana fue el rituximab, que fue realmente una piedra angular y una fuente de conocimiento y de esperanza importante. Fue para los linfomas. Pero es que después vino otro tratamiento que es el trastuzumab, el famoso Herceptin para el cáncer de mama. Y ha habido algo que nos ha dado una esperanza enorme a los oncólogos, que ha sido en el tratamiento de la leucemia amiloide crónica, la comprobación de una alteración concreta en el gen BCR que proporciona una sensibilidad específica a los inhibidores de tirosinquinasa, de tal forma que el panorama de la leucemia amiloide crónica ha cambiado por completo en estos últimos años. Y aquí ven, es la única gráfica que traigo porque me ha parecido muy demostrativa lo que significa haber padecido una leucemia amiloide crónica en los años 80, en los años 90 o haber sido diagnosticado a partir de los años 2000, en el que ya disponemos de estos tratamientos inhibidores de la tirosinquinasa. Aquí tienen la expectativa de vida a los 12-14 años en la era de los años 80, es decir, cuando un paciente había sido diagnosticado en los años 80, y aquí vamos subiendo y vamos viendo, dependiendo de los años, qué expectativas de vida, qué probabilidades de supervivencia tiene. Y vemos cómo los pacientes que han sido diagnosticados ahora recientemente, en estos últimos años, las probabilidades de supervivencia al cabo de 10-12 años son superiores al 90%. Estos son signos esperanzadores que realmente nos hacen seguir trabajando, impulsando esto y fomentando la investigación. Pero ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer muchas cosas por mejorar la calidad de vida, por mejorar los estilos de vida, y hay hábitos de prevención muy importantes que el Código Europeo contra el Cáncer desde hace ya muchos años está diciendo y que son de uso conocido, extendido ya entre toda la población, pero que hay que cumplir. Y aunque son 12 los puntos del Código Europeo contra el Cáncer, los más importantes y los que están más al alcance de nuestra mano son el ejercicio físico, evitar la obesidad, una dieta saludable. Nosotros tenemos al alcance nuestro la dieta mediterránea, que es una dieta buenísima, no hace falta irse a buscar cosas extraordinarias por allí, es comer la comida de toda la vida nuestra. El tabaco es una lucha contra el tabaco, una lucha constante contra el tabaco. El tabaco no solamente es causa de cáncer de pulmón, sino causa de muchas enfermedades cardiorrespiratorias. Poco o ningún alcohol. El alcohol también es una causa importante de muchos tipos de cáncer.
y tener mucho cuidado con el sol, con las cremas, ayudar a los niños desde pequeñitos a que sepan que tienen que ponerse crema y no exponerse al sol en horas grandes, en horas del mediodía, de exposición solar grande. Esto es algo que en Andalucía, especialmente, que tenemos la suerte de tener tanto sol, debemos de tener muy en cuenta. Finalmente, como conclusiones, me gustaría decir que desde luego no podemos hablar de cáncer, sino de un conjunto de enfermedades. Creo que ha quedado claro y que este conjunto de enfermedades, esta diferenciación de enfermedades, viene por el conocimiento que nos ha sido proporcionado a través del genoma. Estos descubrimientos han sido más importantes a partir de los años 2000. Que en los últimos años los cánceres aumentan, está aumentando mucho, pero está disminuyendo la mortalidad y está aumentando la prevalencia. Esto nos hace tener un especial cuidado en toda esta población de supervivientes que existe. Actualmente en España se calcula que hay 1,5 millones de supervivientes de cáncer y en Andalucía aproximadamente 600.000 pacientes, 600.000 personas que están viviendo con cáncer. El avance viene por el conocimiento, viene por el genoma humano. La tecnología avanza, cada vez hay diagnósticos más precoces, cada vez es más fácil, más accesible el llevar un seguimiento de los tumores, tanto a nivel radiológico como a nivel de laboratorio. Y desde luego algo importante es que se está empezando a individualizar el riesgo por parte de las personas y cada vez nos estamos dando más cuenta que la prevención es importante. Pero nos quedan retos. Nos queda un reto muy importante, que es investigar, seguir investigando. La investigación tiene que ser investigación básica, investigación translacional, trasladar los conocimientos y las preguntas que surgen en la clínica a la investigación básica para que realmente podamos tener una investigación eficaz, que es una investigación translacional. Seguir encontrando biomarcadores, puesto que estamos ya en la era de los genes y de la genómica, hace falta ir encontrando más biomarcadores para ir encontrando tratamientos más específicos. Más ensayos clínicos y nuevos planteamientos de ensayos clínicos en los que se dé una importancia muy grande a la participación de los pacientes, a la implicación de los pacientes. Las pacientes, afortunadamente, cada vez son más activos en la enfermedad y los pacientes tienen que estar siempre implicados desde el principio y a lo largo de todo el transcurso de la enfermedad, lo que son implicaciones diagnósticas, implicaciones de tratamiento y en aportar permanentemente a los profesionales su punto de vista sobre cómo está yendo la enfermedad. Es muy importante algo que nos va a venir, que todavía no está, pero que es la agrupación de datos, de todos los sistemas de datos que actualmente existen, tener todos estos datos disponibles para que realmente supongan un avance para la medicina, como son la aportación de los Big Data, grandes bases de datos que ya se está empezando a hacer en algunos países del mundo. Hace falta dar más énfasis a la calidad de vida de las pacientes, individualizar la atención, individualizar también los cuidados de soporte y los cuidados paliativos. En el cáncer, por desgracia, no podemos hablar todavía de curación en muchos casos, pero sí podemos hablar de prolongar la supervivencia con calidad de vida y para esto hace falta una integración de cuidados de soporte y de cuidados paliativos junto con los primeros cuidados especializados oncológicos y hace falta también una coordinación eficaz entre la atención especializada, entre los servicios de oncología, radioterapia y cirugía y la atención primaria para atender a todos estos pacientes y a todo este volumen de pacientes supervivientes que cada vez hay más. Y finalmente, por parte de todos, una respuesta individual, ser responsables de nuestra propia vida. Yo comentaba estos días tomar las riendas de nuestra propia vida en responsabilidad. Y esta responsabilidad significa tomar medidas de prevención y ser activo a lo largo del transcurso de la enfermedad. Agradezco al Colegio de Médicos, de nuevo, el tener hoy la oportunidad de estar aquí demostrando que con un esfuerzo conjunto podemos actuar contra el cáncer, que el cáncer es un compromiso de todos. Es un compromiso de todos, como estamos viendo. Y además me ha gustado este proverbio que dice que para ir deprisa, vete solo, puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, vamos a ir juntos. Muchas gracias y vamos a seguir con la mesa redonda. Para